Doctor, usted ya vio ya el panorama sería que hay un demandado, un demandante y uno que es el árbitro, ¿no? En este caso la autoridad. Perfecto. Tal cual. Procedimiento trilateral. ¿Sí? Salud. Salud. 2, 3. Yo denuncio a este señor en que pues un banco, un servicio de telefonía, aunque también hay otros órganos que ven estos temas. ¿Han escuchado de CITEL? Ok, CITEL también ve este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces les queda claro, ese es un tema conceptual, de esta manera para identificar esto. Entonces, estos son los ejemplos. Relacional interno, un órgano al interior de la entidad realiza un requerimiento a otro órgano de la misma entidad. Dentro de la misma entidad, interno. Externo, un administrado requiere un pronunciamiento, o también puede ser al revés, que la propia entidad imputa una infracción al administrado. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de la publicidad engañosa? Ese es un procedimiento también externo. ¿Pero qué más es? Aparte de externo, ¿qué más es? Este, por ejemplo, es uno de tipo externo, ¿pero qué más? ¿Cuántas partes hay? Y por tanto es bilateral. Externo, bilateral y este de oficio. Exacto. Aquí está más claro las dos partes, de impulso o de parte. Y de la evaluación. A ver, y los de evaluación, ¿no? Evaluación, aprobación automática, requiere un pronunciamiento, pero es de manera automática. Solamente verifica la presencia de requisitos. Esa palabra es muy importante. Una cosa es evaluar los requisitos y otra es verificar la presencia de los requisitos. ¿Me dejo entender? Presencia de requisitos versus evaluación de requisitos. Entonces, es acá donde uno precisamente tiene que hacer ese juicio y decir, hay presencia de requisitos. No los voy a evaluar, están ahí, son. Los voy a evaluar después, pero tengo que estar seguro de que son. Pero de hecho que la presencia de los requisitos, como se lo comentaba hace un rato, no está exenta de complejidades. Y en medio de evaluación previa, pues hay una aprobación, la evaluación de la entidad, en tanto haya cumplido todos los requisitos. El análisis funcional, que también ya lo habíamos visto, el bilateral, aquí generalmente pues es un conflicto jurídico entre dos administrados. El consumidor demanda al banco o a la compañía ante un órgano administrativo. Una pregunta, sí. Doctor. ¿También se puede considerar que el administrado denuncie a la entidad y que sea el órgano competente, también se entiende como entidad administrativa, la fiscalía? Porque puede darse también funcional y trilateral, cuando ya voy más arriba, cuando no me hacen caso, no me apelan, no me solucionan una apelación, me voy al ente superior, ¿no? Que es la fiscalía, denuncia fiscal. ¿Eso también se considera como un órgano administrativa? Teóricamente es un procedimiento trilateral, pero ya lo has judicializado.
entonces ya está fuera del ámbito administrativo. Exactamente. Generalmente los procedimientos administrativos, pero los procedimientos judiciales siempre involucran generalmente tres partes, ¿no? Denunciante, denunciado. Igual en el procedimiento penal también puede iniciarse como un procedimiento de tres partes, pero que al final solamente se queda uno, que es el fiscal contra el denunciado. ¿No? Principios. ¿Cuáles son los principios? Sí, por favor. Una pregunta, tengo ahí una confusión respecto a qué diferencia, o si me puede definir lo que es un trámite, porque algunos administrados hacen referencia a tal trámite, pero en realidad me parece que son procedimientos, ¿no? Todos, absolutamente todos. ¿Qué es un trámite? El trámite es una forma coloquial del procedimiento administrativo en realidad. O sea, la denominación técnica es procedimiento administrativo. Pero cuando te hablen de trámite, en la mente de ustedes solamente puede haber procedimiento administrativo. Salvo pues que hay una frase, no sé si algunos de ustedes han escuchado, que se llama actos de mero trámite. ¿No? Actos de mero trámite, que parece que son actos de poco valor agregado, de impulso procesal, pero que no es el trámite al que nosotros estamos refiriendo. El trámite, doctor, para nosotros es el procedimiento administrativo, purísimo. En un tipo de documento podríamos emitir la palabra trámite. No es lo técnico. No es lo técnico, yo creo que se entiende, se deja entender, pero no es la denominación propia del acto procesal que tú estás, sobre el cual uno está emitiendo alguna opinión. Eso no quiere decir de que eso pueda crear confusión, porque de hecho, si la generalidad de casos se entiende que es un trámite, no va a haber de repente mayor controversia. Pero técnicamente ustedes tienen que pues manejarse con el lenguaje más propio de la situación que van a regular. Bien, los principios son pautas regulares que tienen por finalidad. Cuando digo principios me refiero a los principios del procedimiento administrativo. Los principios del procedimiento administrativo son, a ver, no sé si puedo hacer esto una analogía al mundo químico farmacéutico, que no me parece que es algo como el principio activo. Claro, como ustedes se pueden imaginar, los principios son los fundamentos, ¿no? Los fundamentos de las regulaciones. El principio de legalidad, el principio de la motivación, que son, digamos, fundamentos, bases del procedimiento administrativo que ayudan a entender la regulación, a entenderla, a interpretarla y a emitir pues un mejor juicio. Sirven de base para la estructuración de los procedimientos administrativos, ayudan a interpretar las normas y ayudan para resolver situaciones complejas no reguladas. La ley de procedimiento administrativo general contempla 16 principios que pueden ser agrupados en principios sobre estructuración del procedimiento, es decir, cuáles son los principios que inspiran el diseño de los procedimientos, disculpe, iba a decir trámite, pero después de lo que me acaba de decir usted, no vuelvo a decir trámite. Además, para que nos vayamos acostumbrando a utilizar la nomenclatura. Principios garantizadores de derechos, principios orientados hacia el resultado oportuno y eficaz del procedimiento. Vamos a ver qué quisieron decir con cada uno de estos. Los principios de estructuración del procedimiento, orientados a promover procedimientos accesibles para los administrados. Es decir, que pues
la actuación entre el administrado y la autoridad sea lo más simple posible. No, usted me decía, doctor, pero eso es una utopía, eso no existe. En realidad, yo diría que son pocos los procedimientos en el Perú que son fáciles. Y ustedes se sorprenderían además de que en el mundo uno les dice, no, acá hay mucha burocracia, acá en países de desarrollo. Pero en los países de desarrollo aquí hay una burocracia fuerte. Lo que pasa es que, digamos, una cosa que se diferencia entre uno y otro, ¿saben cuál es? Que de repente, a ver, si yo dijera, a veces hay actuación, a veces las regulaciones han creado muchas barreras burocráticas. En otros países también hay un montón de barreras. Por ejemplo, ustedes en su materia, nosotros acá, por ejemplo, cuando estuvimos con IGEMI, discutíamos mucho sobre la necesidad de no pedir licencias de zonificación para las autorizaciones de funcionamiento de establecimientos, porque pensábamos que la licencia de funcionamiento es para otra cosa. La autoridad sanitaria verifica las condiciones sanitarias del establecimiento, no el espacio territorial donde se ubica. A pesar de que hay reglas que te dicen que tiene que estar a tantos metros lejos de camales y puntos de contaminación, pero la licencia de funcionamiento mira otra cosa. La licencia de funcionamiento solamente te dice si es... ¿Perdón? ¿Qué? ¿No te gusta? No estoy de acuerdo, pensé que decía, no estoy de acuerdo. Ya, bueno, la cosa es que en Chile, en la legislación chilena, tienen 15 requisitos más, por ejemplo. Mucho más difícil abrir un laboratorio en Chile que en Perú. ¿Sí? Y nosotros hacemos en Perú 3 meses y en Chile 6. Entonces, a veces uno cree que regula mucho, pero en realidad no es un tema de regulación. A veces el problema está, ¿saben dónde, señores? En la predictibilidad. Muchas veces el problema no es que los procedimientos sean largos, sino que sean predecibles. Si yo sé que va a demorar un año, que dure un año. Ese no es un problema, porque finalmente uno adecúa su organización, su aparato para ese año, ¿no? Pero saben que sale ese año, o pueden ser 3. Entonces, a lo que voy es que este principio de simplicidad, a veces, digamos, es lo que todos quisiéramos, ¿no? Que sean más simples. Y para todos, también para el evaluador, ¿no? Quisiéramos también, porque finalmente, acuérdense, esto lo vamos a ver en un rato, pero el evaluador o la autoridad se mueve bajo el principio de legalidad. Y moverse bajo el principio de legalidad significa que ellos están obligados a hacer lo que te dice el reglamento. Están obligados, bajo responsabilidad. Entonces, mientras más engorroso el procedimiento, pues es también para uno, ¿no? Mientras que es sencillo, deben eliminarse todas las complejidades. Este es el mundo ideal. Los deben ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir con el procedimiento. ¿Ok? Entonces, estos principios son los que inspiran a los procedimientos administrativos. Por ejemplo, ¿por qué este principio puede ser un mecanismo de interpretación para resolver casos complejos? Porque si de repente ustedes tienen que elegir entre un requisito simple y uno complejo, si tuvieran esa opción, pues elegirían el simple porque es consistente con el principio de simplicidad. ¿Me vas a entender? Entonces, para eso sirve esto. ¿Ya? Principio de uniformidad. Los requisitos exigidos deben ser similares para trámites similares. Acá en dispositivos médicos estamos en múltiples, ¿no? ¿Alguien ve dispositivos? También. No, si hay. ¿Sí hay?
en dispositivos a veces pareciera que los, corrígeme doctora, que requisitos, dispositivos de bajo riesgo tienen muchos requisitos, tanto requisitos como uno de mediano o alto riesgo, ¿puede ser? El detalle, doctor, es que en dispositivos médicos la legislación no está muy bien establecida. Así. Y hay un gran conflicto entre el reglamento vigente y el TUPA, ¿no? Entonces, por la ley de procedimiento administrativo general que no permite pedir más requisitos de los establecidos en el TUPA, Correcto. hay muchas cosas que están en las normas que no se pueden pedir por el principio de legalidad. Ok, perfecto, gracias. Presunción de... Entonces, listo. Requisitos similares frente a trámites similares. ¿Sí? Pues, no puedo pedir lo mismo en dietéticos y edulcorantes que en especialidades farmacéuticas clase 3, por ejemplo, ¿no? O dispositivos médicos clase 1, no con la clase 4. Los requisitos tienen que ser equivalentes dependiendo de la dificultad o complejidad del trámite. Presunción de veracidad. Este es uno que ustedes deben haber escuchado. Debe presumirse que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la prueba partida responden a la verdad de los hechos que lo afirman. ¿Les suena esto? ¿A qué se parece? ¿Cómo lo han visto esto en la práctica? Principio de presunción de veracidad. Yo tengo que creer lo que dice el administrador. ¿Cómo se llama eso en la práctica, por ejemplo? Hay que traer la documentación que manda. Ya. Doctor, yo tengo una consulta sobre este punto. Sí. Bueno, ¿qué hacer cuando es claramente evidente que es un documento que ha sido adulterado? ¿No? Por ejemplo, es una firma escaneada que la han copiado y le han pegado un documento. Es totalmente evidente porque hasta se nota pixeleado la impresión, mientras que todo el resto del documento es nítido. Ya. ¿No? Y bajo principio de veracidad yo tengo que decir que está firmado, pero es evidente de que no está firmado. Tú estás actuando bien. Tú estás actuando bien porque tú lo que estás sospechando es que hay una flagrancia de un delito, de un potencial delito, que es una falsificación. Entonces, tú puedes quebrar este principio de presunción de veracidad. Puedes quebrar este principio de presunción de veracidad. Entonces, el asunto es, eso lo vamos a ver caso por caso. Lo que te dice eso es que tú debes, la presunción no significa de que tú tienes que asumir incuestionablemente que es verdad. Lo que usted ha hecho es justamente la actuación de lo que es la presunción. La presunción admite un contrahecho. Y ese contrahecho es cuando pues hay indicios razonables de que no está diciendo la verdad o ese documento no es un documento legal. ¿No? Cuando, por ejemplo, opera esto dentro del principio de presunción de veracidad, cuando, por ejemplo, se dan declaraciones juradas. Eso es decir, las declaraciones juradas, ¿no? Declara, ¿se acuerda, doctora, de los cambios menores? La declaración jurada de cambios menores. Hay información que se va a ir consignando que pues no tengo cómo contrastar que es falsa, ¿no? Porque no está sujeta a ninguna prueba. Tengo que creer que lo que me está diciendo es verdad. Presunción de veracidad. Pero como toda presunción, uno podría sospechar su falsedad o ilegalidad basado en algún indicio razonable. En el caso que han puesto,
pues yo presumo que es verdad, pero de pronto cuando confronto el documento me doy cuenta de que esa presunción se quiebra. ¿Por qué? Porque advierto que la fisonomía del documento me lleva a pensar de que hay pues hay un fraude, ¿no? Hay un fraude. Puede haber una firma falsificada, no hay firma y por lo tanto no hay manifestación de voluntad. No hay solicitud técnicamente. ¿Sí? Una consulta, ¿y en ese aspecto qué se hace? ¿Se niega, se notifica o se manda al área de control de Se observa. vista? Se observa. Pero ¿cuál sería el sustento para observarlo? El sustento. Si estamos basando en esto, él me va a decir, bueno, yo me defiendo de acuerdo a esto, tienes que, a no ser que vaya el control y vigilancia a la empresa y se requiera los documentos que tiene, ¿no? En su caso. A ver, en ese caso, si uno observa bajo la tesis de que ese documento no fue debidamente firmado, la otra parte tiene derecho a impugnarlo, ¿no es cierto? A impugnar esa decisión, apela. Esa apelación significa de que tiene que haber una evaluación de la autoridad respecto de ese documento. Entonces lo que tendrá que hacer la autoridad es someter a una prueba especial para ver si ese documento efectivamente es auténtico o no. ¿Alguna vez ha pasado? ¿Han tenido que hacer eso? Pero antes de eso, ¿tendría que otorgarle el registro sanitario? No. Por supuesto, porque no ha cumplido con el requisito. No hay petitorio. Porque si es principio de presunción, por eso le digo, si yo observo, él me va a impugnar por este principio de presunción de veracidad. Por supuesto. O sea, no sería el procedimiento otorgarle y posterior fiscalización, mandar al área que corresponde fiscalización para que vaya a ver si realmente esos documentos son reales, ¿no? Es que esa es una buena pregunta y aquí vamos a pensar, ¿ya? La presunción de veracidad no significa de que tengo que creerle de manera absoluta lo que él me está diciendo. Si yo encuentro indicios que me hagan sospechar que no es veraz, la presunción se cae. Porque yo hallé un indicio que me hizo sospechar que eso. Y de hecho que es una decisión muy delicada de la autoridad decir, esto es falso. Esto es falso, no te creo. No estás diciendo la verdad. Pero porque tienes evidencia. Y esa evidencia podrá ser objeto de cuestionamiento. Entonces, si por ejemplo me presentan una declaración jurada, donde yo le digo, decláreme los límites de tolerancia del producto, pero solamente declárelo, yo no tengo cómo sospechar de que eso es falso, ¿o sí? No tengo. O sea, si me dice que realmente el producto tiene esas características, no tengo nada en el expediente que me haga pensar de que eso no es así, ¿no? Tengo que presumir la veracidad. No tengo nada en contra. Pero si a mí me envían un documento y yo veo de que pues no hay una consistencia en la firma, se está incumpliendo un requisito, sospecho que no es. Porque lo he confrontado, porque he tenido la oportunidad de dudar de esa veracidad. Pero al decirte presunción de veracidad, tú lo que estás diciendo es, oye, por si acaso, en principio debes asumir de que te está diciendo la verdad, ¿eh? Porque ¿qué es lo que quiere proteger este principio? Este principio lo que quiere proteger es que no tengas pues que innecesariamente pedir que te prueben todo, sino pues todos los procedimientos estarían sujetos a eternas evaluaciones. Entonces por eso es que se quieren guiar a través de estos principios, ¿no? Uno presume de que lo que está diciendo es correcto. Por ejemplo, presumo que ese es el RUC, presumo que ese es el representante legal,
Porque ¿quién no pide poderes, no? En varios procedimientos. No pide poderes. Presunción de veracidad. Porque si no, yo le tendría que decir, muéstrame el rubro, muéstrame que exista la empresa, muéstrame que ese sea su DNI. Hay cosas que no tienes que demostrarlas. Si no, el procedimiento se vuelve engorroso, lento, etc. Debe presumirse, ojo doctores, ojo con esta palabra, presumir no significa asumir, puede ser presumir. Presunción de veracidad. Ya. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Ahora? Ya. Principio de privilegio de controles posteriores. La tramitación de los procedimientos debe sustentarse en la aplicación de la fiscalización posterior sobre la información y el cumplimiento normativa. Debe sustentarse. Debe sustentarse. Para la tramitación de los procedimientos debe sustentarse. ¿Eso qué quiere decir? Que pues uno lo que tiene que, la autoridad lo que tiene que hacer es tratar de hacer más controles posteriores y menos controles ex ante. Esto es el eterno conflicto entre el balance del interés público y la facilitación del comercio, por ejemplo. Las empresas quisieran que todo se fiscalice después, pero a veces para las autoridades es complicado hacer esa fiscalización. De hecho, es complejo. Por ejemplo, mucho se ve esto. ¿Quién ha dado, o sea, qué entidad ha, digamos, tenido mucha presión para actuar bajo este principio? ¿Qué autoridad creen? ¿De controles posteriores? Sí. Dije mí. No, otras, estoy hablando de otras. SUNAT. Aduanas. En aduanas sobre todo, ¿por qué? ¿Qué es lo que se busca más en aduanas? Contrabando, mercancías no ilícitas o no pagadas. Claro. Los Pero, impuestos de ingresos, de importación, de exportación. Así es. Pero en los últimos años se ha promovido mucho que solo con una declaración jurada, que es la declaración de aduanas, te den canal verde, vende tu mercadería y no te la revisan, ¿no? Cuando uno presenta su declaración jurada de impuestos, por ejemplo, ante la SUNAT, ¿uno presenta todos los documentos que sustentan esa declaración? ¿O solamente la declaración? Solamente la declaración. Pero después todo el mundo se queja de que la SUNAT esté en sitio, ¿no? Sí, lo que pasa pero después... Por ejemplo, en cuanto a la parte de estos productos controlados, estos productos que nosotros manejamos, tenemos muchos problemas, porque hemos visto que aduanas, al momento de desaduanar el producto, le dan canal verde siendo productos controlados. ¿No? Ha llegado, y debería ser se ha dado porque a los vistas, a los que se les ha pasado y prácticamente han venido así como canal verde cuando deberían, esto debe ser canal rojo. Inclusive debería ir una persona especializada en vista y parte de nosotros para verificar esa mercancía. Pero hemos visto y hemos mandado documentos a aduanas porque ha hecho eso. Eso les ha pasado. Entonces también hay problemas de ello por una simple declaración jurada. Es automático, inclusive. Es más, la declaración jurada quien lo llena es la misma empresa y
creo que aduana te da pase con simples verificaciones. Es prácticamente automático. Ok, claro. Ese es una mala práctica, Sí. ¿no? Sí. Pero la idea es que bajo la presunción de veracidad y el privilegio del control posterior, esto finalmente se tramite rápido. Principio de predictibilidad. Debe brindarse a los administradores información sobre cada trámite de modo que a su inicio pueda tener una conciencia certera del resultado. Yo tengo que saber que si para obtener un registro sanitario o una autorización de funcionamiento me van a pedir esos documentos y que con esos documentos voy a obtener eso. Que no van a pedir nada más, ningún documento adicional o más información de la que ya he presentado. Todos estos principios están referidos a la estructuración del trámite. ¿Sí? ¿Cómo debería llevarse el trámite? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Principios garantizadores de derecho. Estos otros principios están orientados a garantizar el derecho de los administrados en la tramitación de procedimientos. Principio de legalidad. Este es el más importante para las autoridades. Deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho y dentro de las facultades atribuidas, ¿no? Dentro de las facultades atribuidas y para los fines que han sido conferidos. Entonces, ustedes saben que en las relaciones entre las personas en el derecho civil existe el principio de todos pueden hacer lo que la ley no prohíbe, ¿no? O nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Entonces eso quiere decir que si no hay limitaciones, pues uno puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Derecho de las personas. En el derecho y los procedimientos administrativos eso opera exactamente al revés. Si no estás autorizado, no puedes hacerlo. Tú tienes que hacerlo solamente lo que está previsto en la norma. Por el principio de legalidad. Eso es una garantía para el administrado, porque él sabe de que la autoridad no puede ir más allá de lo que establecen los propios reglamentos. Principio de debido procedimiento. Las autoridades deben garantizar a los administrados el derecho de exponer sus argumentos y ofrecer, reproducir pruebas sin tener una decisión motivada y fundada. Aquí hay dos cosas. A ver, ¿cuántos derechos hay ahí? ¿Cuántas cosas? ¿Qué encierra este debido procedimiento? ¿Qué creen que intentan proteger? Al administrado. Al administrado. Para que él pueda ¿qué? Tener derechos. Tener. De derecho Ya. de ser autorizado en lo que está solicitando, ¿no? Ya. Exponer sus argumentos. ¿Perdón? Exponer sus argumentos. Exponer sus argumentos. ¿Qué significa qué cosa? ¿Qué pueda qué? Consolidar originalmente. ¿Perdón? Dar una respuesta. Tener una autorización sobre un procedimiento. Ya, pero ¿qué es lo que quiere? Que se le dé qué? Comercializar
Claro, él lo que quiere a través de este principio de debido procedimiento es que él tenga el famoso el derecho de defensa. Defensa. Lo que ellos quieren es tener derecho de defensa. Esto es fundamental. Es la norma del debido proceso. Esto está en la Constitución, inclusive. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es mitigar